Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos. Pues seguimos viviendo un episodio más sobre lo que ocurre en Nicaragua, pero esta vez pues ya incluso fuera de las fronteras de Nicaragua. Monseñor Silvio Báez, que es el obispo auxiliar de Managua, de Nicaragua, ha denunciado desde el exilio donde se encuentra que el portal católico español Religión Digital pretende defender a una dictadura criminal con una publicación falsa, tendenciosa y ofensiva, no solo para la Iglesia de Nicaragua, sino para todo el pueblo nicaragüense. Así lo indicó el prelado en su cuenta de Twitter el pasado 9 de junio, tras la publicación del artículo "Explota al fin la bomba de una iglesia somocista en la Nicaragua sandinista de Religión Digital", que está dirigido por el ex sacerdote José Manuel Vidal. Con la palabra somocista se hace referencia a la dictadura de Anastasio Somoza de la década de allá de los años 1970, con quien el dictador Daniel Ortega pues suele vincular a los obispos católicos de Nicaragua cuando arremete contra la iglesia en sus alocuciones. Allá por el mes de diciembre del año pasado, por ejemplo, tras afirmar "nunca le tuve respeto a los obispos", Daniel Ortega comentó que la cúpula de la Iglesia Católica en Nicaragua, los obispos todos eran somocistas, predicaban el somocismo, en nombre de Dios santificaban el somocismo. El texto de Religión Digital, que se publicó el pasado 8 de junio, lleva la firma de Benjamín Forcano, teólogo de la liberación, y de José Manuel Torres. Entre otras cosas, señala que no sorprende que se descubra ahora el esperpento de que la iglesia aparece como subversiva de la Nicaragua sandinista, ofreciendo su poder institucional y religioso a las apátridas de los que ya salieron y los que todavía se encuentran dentro con complicidad encubridora. Además, que los datos de la Fiscalía de la dictadura han sido rigurosamente contrastados, son innegables y muestran una iglesia cómplice y muy ajena del Evangelio. Ya en varias diócesis se encontraron sacos que contenían $500,000 y varios millones de dólares corrían por cuentas diocesanas a nombre de varios sacerdotes y obispos. Fíjense qué publicación tan tendenciosa, ¿verdad? Que culpan a los obispos de tan graves delitos. Para Forcano y Torres, la investigación puso al descubierto tráfico de dinero y de bienes ilegales que llegan a la oligarquía u organizaciones criminales mediante la implicación delictiva de la iglesia. Fíjense hasta qué punto son capaces de criminalizar a la iglesia, a los obispos, a los católicos. En su opinión, denunciar y controlar ese canal fraudulento y desestabilizador de Nicaragua es responsabilidad del gobierno sandinista, a sabiendas de que la prensa imperial lo seguirá calificando a sol y sombra como cruel y dictatorial persecución de la iglesia. Además, Forcano y Torres también, fíjense, arremeten contra San Juan Pablo II por su, esa es su opinión, la opinión de ellos, por su actitud retrógrada e imperialista, debido a la reprobación del innovador
Concilio Vaticano II y la teología de la liberación en América Latina. Durante el pontificado del Papa Peregrino se publicaron 2 instrucciones que detallan los problemas de la teología de la liberación. Cuando en aquel momento el cardenal Joseph Ratzinger, luego nuestro querido Papa Benedicto XVI, era prefecto de la congregación, hoy dicasterio para la doctrina de la fe. En agosto del año 1984, el Vaticano publicó la instrucción Libertatis Nuntius, que subraya el peligro que comportaba la aceptación acrítica realizada por algunos teólogos de tesis, metodologías provenientes del marxismo, como señaló el Papa Benedicto XVI en diciembre del año 2009, mientras que en 1986 sacó a la luz la instrucción Libertatis Conscientia sobre la libertad cristiana y la liberación. La respuesta de Monseñor Báez a Religión Digital pues no tiene parangón. Fíjense, voy a leerles la declaración, la respuesta de Monseñor Báez a Religión Digital. Es una vergüenza que Religión Digital ofrezca su espacio a publicaciones como esta, absolutamente falsa, tendenciosa y ofensiva, no solo para la Iglesia de Nicaragua, sino para el pueblo nicaragüense. Eso lo escribió el obispo auxiliar de Managua en su cuenta de Twitter sobre el texto del portal católico español Religión Digital. Y exclamó también lo siguiente: cuánta mentira, palabra de Monseñor Báez, cuánta mentira y desfachatez solo para defender una dictadura criminal, ignorar a un pueblo oprimido y ofender a una iglesia perseguida, distorsionando la historia y desinformando. De esta manera os volvéis cómplices de unos criminales que usan el poder político para oprimir a un pueblo herido y perseguir a una iglesia que ha estado al lado de las víctimas. Chapó por Monseñor Báez. En diferentes declaraciones, Félix Maradiaga, ex candidato presidencial y exiliado defensor de los derechos humanos, respondió también a esas acusaciones de lavado de dinero de la dictadura contra la Iglesia Católica, que además hizo que el régimen congele todas las cuentas bancarias de la diócesis y parroquias. Maradiaga explicó que es imposible que la policía haya encontrado estos supuestos dineros ilícitos en la diócesis de Matagalpa, porque esa diócesis ha estado, tanto la casa cural como muchas de las parroquias, bajo intervención policial durante los últimos 6 meses. O sea, la mentira se cae sola, ¿verdad? Se cae sola. Incluso para mentir, el régimen de Daniel Ortega es torpe. Además, también llegó a decir que eso es absolutamente inaceptable, dice Maradiaga. Pero además es orwelliano, es ridículo que la misma casa cural de donde fue sustraído Monseñor Rolando Álvarez ahora se señale como el punto de los actos ilícitos. Recordemos que Maradiaga pues fue deportado a Estados Unidos el pasado 9 de febrero junto a más de 200 presos políticos, ¿verdad? Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, pues también estuvo secuestrado por el régimen durante meses, pues antes de ser condenado en un juicio injusto y una condena pues también injusta a 26 años y 4 meses de cárcel. Sentencia que cumple el obispo desde el pasado 10 de febrero. Curiosamente, el artículo de Religión Digital eso no
lo menciona. Qué triste que un medio supuestamente católico, que se dice que es católico, pero que en sus filas se encuentran personas que son enemigas de la misma iglesia. A esa gente sí que hay que temerles, no a los protestantes, ni a los ateos, ni a los musulmanes, sino a esas personas que desde dentro de la iglesia pues crean informaciones falsas. O sea, si eres católico, si amas al Papa, si amas a la iglesia, si eres de Dios, no debes de consumir información de este medio de religión digital. Luego no digan que nadie os lo dijo. Dios te guarde, Dios te bendiga.